Muy bien, continuamos con la lección número 9. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Y vamos para, ahora sí, la pregunta número 4. Pregunta número 4. ¿Qué le advirtió Dios a Adán y Eva? Esto ya lo estudiamos cuando estudiamos la lección número 3. En Génesis 2, 16, 17, como allí ya está impresa la respuesta, yo voy a leerla, que si ellos desobedecían al Señor, morirían. Voy a leerlo, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Voy a leerlo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, y eran miles de árboles. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Morirás. ¿Qué estamos contemplando aquí? Al creador de un alma, diciendo para esa alma, Adán, y al mismo tiempo esto se extiende a Eva, es tácito, es obvio. La misma Eva ahora la vamos a citar citando las palabras de Dios. Le dice a esta alma, alma, morirás si me desobedeces. En esencia, de la manera más elemental, el Creador le está diciendo eso a las dos primeras almas que creó. Muy bien. Ahora vamos para la pregunta número 5. Quinta pregunta. Bueno, al Adán pecar, ¿qué le dijo el Señor acerca de su muerte inminente? Vamos a Génesis 3:19. Bueno, aprovecha para leer la respuesta que ya está allí. Que su cadáver volvería a la tierra de la cual fue tomado. Muy bien. Aquí estamos hablando de solo uno de los dos ingredientes utilizados por Dios para crear un alma, el barro. Si él desobedecía, un día ese cadáver iría a tener un destino, iría para algún lugar específico, claro que sí. Leo de la Biblia, el Creador le dice a esa alma, perdón, esto fue después de que él ya hubo pecado, después de que él ya pecó. 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ahí ya estaba suficiente. Ahí ya estaba suficiente. Hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado. Dios creó a Adán del polvo de la tierra. Pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis capítulo 5, versículo 10, perdón, 5:5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y en el 3:19 vuelvo y leo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Después de que Adán desobedeció, el Señor le dice, un día finalmente vas a ser un cadáver y la parte material de los dos elementos que Dios utilizó para crear esa primera alma volvería a ser lo que antes era, parte de la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás, le dice el Señor. Muy bien, ya tenemos algo establecido.
Vamos para la pregunta número 6. Pregunta número 6. Si el pecador no se arrepiente y no se convierte a Dios, ¿cuál será el resultado final del pecado? El último versículo del capítulo 3 de Lucas reconfirma, además de la narración bíblica del capítulo 3 de Génesis, cuando Adán aceptó la promesa de la salvación, de que Jesús un día vendría y moriría por él, y de hecho Adán sacrificó el primer cordero que simbolizaba a Jesús. Adán sacrificó el segundo, y con las pieles de esos corderos Dios les desvistió la desnudez. En el último versículo, bueno, voy a leerlo, en el capítulo 3 de Lucas, Lucas capítulo 3, último versículo, dice así: Hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán recuperó, según Lucas, su estatus de hijo de Dios. ¿Y cómo? Ya leímos, ya estudiamos, cuando estudiamos la salvación, cómo tú te transformas en hijo de Dios. Cuando el Espíritu Santo entra dentro de ti, porque en el cristianismo, porque tú hayas aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, previa confesión y arrepentimiento de tus pecados. Ya pasamos por todo eso. Y aquí Lucas está declarando a Adán hijo de Dios. El capítulo 3 de Lucas, versículo 38. Él se arrepintió. Muy bien. Ahora, volviendo a la pregunta, si el pecador no se arrepiente y no se convierte a Dios, como lo hizo Adán, ¿cuál será el resultado final del pecado? Aquí en la Biblia, en Romanos 6:23, y en realidad en muchos otros lugares de la Biblia se nos dice cuál será ese resultado final. Romanos 6:23. Y dice, porque la paga del pecado es muerte. Otras versiones dicen, el salario del pecado es la muerte. El texto aquí está hablando de la muerte eterna. Cuando Jesús regrese a la tierra, y esto lo estudiaremos en la lección número 11, cuando Jesús regrese a la tierra, Él va a resucitar a Adán, porque recuperó su estatus de hijo de Dios. Y va a resucitar junto con Él a todos los que murieron unidos a Cristo. Abel, el primer mártir del cristianismo, a Salomón, a David, a Pedro, a Pablo, bueno, y a millones y millones los va a resucitar. Bueno, ese es el tema de la lección que sigue, de la lección número 10. Jesús es la resurrección y la vida. Ya me estoy adelantando un poquitito. Pero, ¿qué acontecerá con aquellos que murieron sin haber aceptado a Jesús como su Salvador? ¿Y qué acontecerá con aquellos que, estando vivos, cuando Jesús regrese, habrán rechazado a Jesús como su Salvador? El capítulo 6, versículo 23 de Romanos nos dice que el salario final, la paga final que Dios les dará, será la muerte eterna. Y en realidad, en el capítulo 20, versículo 9, bueno, voy a leerlo, de Apocalipsis, Juan lo escribió en estas palabras: y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esa será la segunda muerte, y esa será la muerte eterna. Muy bien, con todos esos esclarecimientos, vamos pues para la pregunta número 7.
Pregunta número 7. ¿Qué? A ver, yo quiero dejar aquí mi brazo quieto para que tú puedas leer. ¿Qué afirma el Señor que le acontecerá al alma que pecare? No existe ser humano que no haya pecado. El único ser humano que nunca pecó, ya lo vimos, fue Jesús. Ahora, en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, bueno, yo estaba dando unos segundos para que tú leyeras la respuesta y se me pasó por alto. Bueno, voy a hacerlo para que tú puedas leer la respuesta. Aquí de las 7, la respuesta de las 7 dice: el alma que pecare, esa morirá. O sea, el ser humano que peque y no se arrepienta y no acepte la salvación únicamente a través de Jesús, morirá eternamente. Ahora yo quiero leerlo de Ezequiel 18:4. Y dice: el alma que pecare, esa morirá. Ya habíamos reconfirmado que Dios le había dicho a Adán: tú eres un alma sujeta a la muerte. ¿Cómo morirás? Si me desobedeces. Ahora, tantos siglos después, Ezequiel viene y hace una declaración desnuda, muy sencilla. El alma que pecare, esa morirá. Fin de la controversia. No existe alma inmortal. No existe la inmortalidad del alma. No a la luz de la Biblia. Es un invento de Babilonia. Vamos pues con la pregunta número 8. Habíamos escuchado de los labios del propio Dios, hablando con Adán después de que pecó, qué destino tendría uno de los dos ingredientes que él empleó para crear un alma, de la parte material, el barro. Y ya vimos que finalmente, después de que Adán murió, Génesis capítulo 5, versículo 5, después de 930 años de vida, ese muñeco de barro volvió al barro como antes era, conforme a lo que Dios le había dicho en Génesis 3:19. Ahora mucha atención. Nos falta preguntar, bueno, ¿y qué ocurre con ese soplo de vida, ese aliento de vida que Dios le sopló a Adán cuando Adán murió? ¿Qué ocurrió con ese soplo de vida? ¿Qué ocurre? Bueno, vamos entonces a leer este es el tema de la pregunta número 8. Bueno, yo quiero que quede bien, bien quietico aquí para que tú te puedas concentrar y lo puedas leer. Pregunta número 8. Y vamos a ver ahí la cita bíblica y vamos a ver la respuesta. Si la vida humana es la unión del barro con el aliento de Dios, ¿qué es la muerte de un alma? ¿Recuerdas que Ezequiel dijo: el alma que pecare, esa morirá? ¿Qué es eso? ¿Qué es la muerte de un alma que se menciona en Ezequiel 18:4? La respuesta está en Eclesiastés 12:7. Y ahí ya ves, la respuesta ya está escrita. La muerte de un alma es la separación del barro y del aliento de vida. Muy bien, eso parece muy obvio, muy deducible, pero ya que la Biblia lo dice de una forma bien
pero bien clara y sin dejar ninguna posibilidad de duda o de alguna otra especulación. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice, y el polvo vuelva a la tierra como era. Y esta versión dice, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Pero tengo aquí un programa que se llama E-Sword, que traduce espada. Eso significa la espada del espíritu. Bueno, aquí tengo más de 190 versiones de Biblias. Y voy a buscar este texto, Eclesiastés 12:7, porque muchas traducciones no dicen y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, porque en la creación Dios no le colocó un espíritu. A Adán le dio el soplo, el aliento de vida. Y hay versiones que dicen y el aliento de vida vuelva a Dios. Y aquí podemos hacer una búsqueda rápida, Eclesiastés 12:7. Muy bien, vamos a ver dónde está. Eclesiastés 12:7. Vamos a ver aquí una que se llama Biblia al día. Biblia al día dice, volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Solo que yo quiero ver un detalle aquí en el Eclesiastés 12:7. Vamos a ver la palabra que se usa. Aquí no es la misma palabra nefesh de Génesis 2:7 para decir espíritu. La palabra que se usa es otra. Dice, y el espíritu, esta palabra se escribe R-U con una cosita así encima, A-H, C-H. Se pronunciaría Ruach en español, en inglés se pronuncia Ruach. Y entre las traducciones que tiene, traduce aliento, traduce exhalación, dice que traduce espíritu, pero solamente en un ser racional. Un ser racional es un ser que puede razonar, o sea, en un ser humano. ¿Qué más dice? Traduce aire, muy bien. Bueno, traduce viento, traduce espíritu, pero al comienzo, bien al comienzo dice que traduce también aliento. Observa, Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, no colocó la misma palabra nefesh, aliento de vida, que vimos allá en Génesis 2:7. Sin embargo, esta palabra que él utilizó, ruach, entre las tantas cosas que traduce, porque se utiliza para muchas otras opciones, en el hebraico al menos, está la palabra aliento. Y yo sé que yo he visto aquí algunas versiones que traducen como el texto, lo traducen como alma. Vamos a ver aquí, perdón, como aliento de vida. Encontré una. Es la Nueva Reina Valera de 1990, adventista. Es una Biblia editada por la casa editorial adventista y dice, y el polvo vuelva a la tierra de donde vino y el aliento de vida vuelva a Dios que lo dio. Pero estoy curioso por ver la versión en inglés. Dice, then shall the dust return to the earth, and the spirit shall return unto God who gave it. La versión en inglés también dice,
La King James 2000 también dice espíritu, y la King James más antigua también dice espíritu. Bueno, pero recuerda que no es la misma palabra de Génesis 2:7, pero contempla en la primera línea de las traducciones opcionales que hay está la palabra aliento. No olvidemos eso. Muy bien. Entonces, a la pregunta, si la vida humana es la unión del barro con el aliento de Dios, ¿qué es la muerte? ¿Recuerdas el título de esta lección? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Dejamos bien claro qué es la vida. Ahora la Biblia está dejando bien claro qué es la muerte. Se separa, ese aliento de vida se separa del barro. Eso es lo que la Biblia llama muerte. La separación del aliento de vida que Dios un día le sopló en las narices a Adán, se separa del barro, y eso es lo que la Biblia llama la muerte. Eso es la muerte, que es la segunda pregunta del título de este estudio, de esta lección. Vamos pues a la pregunta número 9. Pregunta número 9, quede bien localizada allí para ti, que pueda leer todo el texto. Allí creo que puedes. Bueno, a ver de qué manera me invento para que esto me quede bien. Al morir el alma, ¿a dónde vuelve el barro, o sea, el cadáver? Eso ya lo vimos, pero vamos a repetirlo. ¿Y a dónde vuelve el aliento de vida que Dios le sopló? Génesis 3:19, Eclesiastés 12:7. Y, perdón, no dejé leer la respuesta. Vamos a leer la respuesta. El barro, o sea, el cadáver, vuelve a la tierra, y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Es verdad que la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y es verdad que cuando un hijo de Dios muere, el Espíritu Santo, pues obviamente que sale de él, y ¿a dónde va a volver? Sino a Dios, porque es el Espíritu de Dios. Pero específicamente, ese detalle yo no lo mencioné por ocasión del pecado de Adán, cuando Dios le dijo: el día que me desobedecieres, ciertamente morirás. Ese día, vamos a hacer de cuenta que este fuese el Espíritu Santo que habitaba en Adán, porque es obvio que el Espíritu Santo habitaba en él. El Espíritu Santo salió de Adán, y esa fue la primera muerte de Adán, la muerte espiritual. Tú ves cómo en su reacción, lee el Génesis capítulo 3, ya lo estudiamos cuando estudiamos la caída de Adán en la lección número 3, cómo ahora él, habiendo perdido el Espíritu Santo que lo hacía santo, lo hacía justo, lo hacía perfecto, inocente, bueno, completamente coherente, como de una manera irreflexiva, ahora sin el Espíritu de Dios en él, cómo culpó al mismo Dios de su pecado. La mujer que me diste, ella me dio y yo comí. Entonces el culpable eres tú, porque quien me dio la mujer fuiste tú. Bueno, es algo terrible, es algo muy doloroso. Ahora, en Génesis 3:19 ya habíamos leído que Dios le dijo que un día, y ya sabemos cuántos días pasaron, Adán vivió 930 años, su cadáver volvería a formar parte del lugar de donde fue sacado, de la tierra, y así aconteció. Y leímos aquí en Eclesiastés 12:7, y vuelvo y lo leo, y voy a leer ahora la versión, la Reina Valera de 1990, y nos dice de la siguiente manera: y el polvo vuelva a la tierra de donde vino, y el aliento de vida vuelva a Dios que lo dio. Entonces,
Cuando uno muere, el texto que acabamos de leer no dice, inclusive las versiones que traducen la palabra ruach o ruach en inglés como espíritu, no dicen que ese espíritu, que sería en ese caso en un hijo de Dios el Espíritu Santo, y las versiones que traducen aliento, aliento de vida, no dice que se queda por allí vagueando en el sótano o debajo de la cama o detrás de las puertas de un armario o en el zarzo de la casa o en el solar de la casa. No, ese texto no dice que ese aliento de vida se va para el cielo o para el infierno o para el limbo o para el purgatorio. Dice que vuelve a Dios. Fin de la controversia. Habló Dios, habló la palabra de Dios. No hay nada más que añadirle. La enseñanza babilónica de la inmortalidad del alma, de que cuando tú te mueres, te vas o al cielo o al infierno o al limbo o al purgatorio o quedas como un alma en pena por allí en el solar de la casa, es una enseñanza engañosa, falsa, mentirosa. No es eso lo que acabamos de leer de la palabra de Dios. Bueno, ya viene el tercer segmento de esta lección. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Ya regresamos.